Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Para aquellos que son nuevos por aquí, me llamo y nos dedicamos a desentrañar los misterios y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, con un enfoque especial en esas personalidades que nos cautivan y a veces nos dejan pensando con sus movimientos. Hoy, tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales y en los medios, algo que ha encendido las alarmas y desatado todo tipo de especulaciones. Vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz turca tan querida y admirada, y de un post que ha compartido recientemente y que, francamente, es digno de un análisis detallado. Así que si te gusta estar al día con las últimas novedades de tus celebridades favoritas, y disfrutas de un buen debate y de intentar descifrar mensajes ocultos, quédate conmigo porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, si aún no lo has hecho, te invito a que le des al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Es totalmente gratis y nos ayudas un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Como les decía, el tema de hoy gira en torno a Hande Erçel y un post enigmático que ha publicado. Y cuando digo enigmático me refiero a que es de esos que te hacen fruncir el ceño, releerlo varias veces y, sobre todo, preguntarte ¿a quién va dirigido esto? La cuestión es que, según los rumores y las interpretaciones que han surgido, este mensaje podría ser una indirecta bastante clara para Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Para aquellos que no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin formaron una de las parejas más populares y queridas de Turquía, fruto de su trabajo juntos en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable y esa chispa traspasó la ficción, llevando a una relación que mantuvo a los fans en vilo durante un tiempo considerable. Aunque su relación terminó hace algún tiempo y ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y, se rumorea, también personales, todavía hay muchos seguidores que guardan un cariño especial por ellos como pareja. Y es precisamente esa historia, esa conexión previa, lo que hace que un simple post de Hande pueda ser interpretado de tantas maneras. El post en cuestión, que se ha vuelto viral en cuestión de horas, es relativamente corto pero cargado de significado. Hande compartió una imagen, o tal vez solo un texto con una frase que ha sido el epicentro de todas las especulaciones. La frase, traducida al español, reza algo así como: las verdaderas intenciones se revelan cuando dejas de intentar complacer a todo el mundo. ¡Boom! Ahí es donde entra la parte intrigante. ¿Por qué una frase así? ¿Qué la motivó a compartir esto públicamente? Y lo más importante, ¿quién es el destinatario de esta reflexión? Los fans, siempre vigilantes y maestros del detective digital, no tardaron en conectar los puntos. La mención de verdaderas intenciones y la idea de dejar de intentar complacer a todo el mundo han sido interpretadas por muchos como una posible referencia a la dinámica que pudo haber existido en su relación pasada con Kerem, o incluso en su entorno profesional. Uno de los argumentos que más se repite es que quizás durante su relación, uno de los dos sentían la presión de mantener una imagen pública, de cumplir con ciertas expectativas, o de ser de una manera que no se sentía completamente auténtica. Al decir dejas de intentar complacer a todo el mundo, Hande podría estar expresando su propia liberación de esas presiones, o quizás, de forma más sutil, señalando que ciertas personas en su vida, en el pasado o presente, no actuaron con la autenticidad que se esperaba. Ahora bien, es fundamental recordar que estamos hablando de interpretaciones y rumores. No tenemos confirmación directa de que este post sea para Kerem. Sin embargo, el timing, la historia entre ellos y la naturaleza de la frase son suficientes para alimentar la maquinaria de las especulaciones. Pensemos en la vida de las celebridades. Constantemente están bajo escrutinio. Cada publicación, cada foto, cada interacción es analizada al milímetro. Cuando hay una historia de amor tan mediática como la que tuvieron Hande y Kerem, esa atención se intensifica aún más, incluso después de la ruptura. Los fans buscan señales, quieren saber si hay reconciliación, si hay rencor, si hay amistad. Y Hande, al compartir un mensaje tan abierto a la interpretación, inevitablemente va a generar este tipo de conversaciones. Podríamos considerar varias vertientes de esta posible indirecta. Por un lado, si asumimos que es para Kerem, podría ser una reflexión sobre cómo ambos, como figuras públicas, tuvieron que lidiar con las expectativas del público y de la industria. Quizás en algún momento sintieron la necesidad de proyectar una imagen de
Pareja perfecta que no siempre se alineaba con la realidad o con sus propios deseos. La frase podría significar que ahora, cada uno por su lado, se sienten más libres de ser ellos mismos, de expresar sus verdaderas intenciones sin la presión de agradar a la marea de opiniones. Por otro lado, y esto es un poco más especulativo, podría ser una reflexión sobre cómo, a veces, las relaciones se ven afectadas por el deseo de complacer a terceros, ya sean amigos, familiares o la propia industria del entretenimiento. Quizás hubo presiones externas que en su momento afectaron su relación o su bienestar. Al compartir esto, Ande estaría reafirmando su compromiso con la autenticidad y la independencia emocional. Otra perspectiva interesante es pensar en las verdaderas intenciones en un sentido más amplio. ¿Qué pasa si la frase no es tanto una queja, sino una declaración de principios? Ande podría estar diciendo que ha aprendido a valorar la honestidad y la transparencia en sus relaciones y en su vida en general. Y que ahora se enfoca en personas y situaciones donde las intenciones son claras y genuinas. Esto podría aplicarse a su vida personal, a sus amistades o incluso a sus proyectos profesionales. Los seguidores de Ande Ercel la conocen como una persona carismática, talentosa y con una gran presencia en redes sociales. Sus publicaciones suelen ser cuidadas y, aunque a veces son personales, rara vez son explícitas en cuanto a polémicas o desacuerdos. Por eso un post tan enigmático llama tanto la atención. Es como si estuviera lanzando una pequeña cápsula de misterio para que sus seguidores la desarmen. Y vaya si lo han hecho. Los comentarios en sus redes sociales están plagados de teorías. Algunos apoyan la idea de que es una indirecta hacia Kerem, mencionando que quizás él ha estado intentando volver o que ha habido algún tipo de acercamiento que ella ha respondido de esta manera. Otros, sin embargo, creen que es una reflexión más general sobre la vida y las relaciones, aplicable a cualquier persona, y que la conexión con Kerem es solo una invención de los fans. También hay quienes sugieren que la frase podría estar relacionada con su vida profesional. Ande es una actriz en ascenso con un gran número de seguidores y oportunidades en la industria. Quizás ha tenido que navegar situaciones donde no siempre se han mostrado las verdaderas intenciones de personas involucradas en proyectos, o donde ha sentido la presión de adaptarse a ciertos roles o expectativas para avanzar en su carrera. En este sentido, el post sería una manifestación de su fortaleza y de su deseo de mantener su integridad artística. Una parte crucial del análisis de este tipo de situaciones es recordar el poder de las redes sociales en la construcción de narrativas. Los fans, al ver una frase, la proyectan sobre las historias que ya conocen y desean. La relación de Ande y Kerem es una historia con un final abierto en la mente de muchos y cualquier señal, por mínima que sea, puede ser interpretada como un capítulo más de esa saga. Es fascinante ver cómo la imaginación colectiva puede crear un universo de significados a partir de unas pocas palabras. Además, pensemos en el público objetivo de Ande Ercel. Es una figura que genera mucho interés, no solo por su trabajo actoral, sino también por su vida personal. Sus fans quieren saber cómo está, qué piensa, si es feliz. Cuando comparte algo así, les está dando la oportunidad de sentirse parte de su mundo, de intentar comprender sus pensamientos más profundos. Y para Ande puede ser una forma de conectar con su audiencia a un nivel más íntimo, de compartir una reflexión personal sin entrar en detalles que quizás prefiera mantener privados. Podría ser también una estrategia de marketing, intencionada o no. A veces las publicaciones enigmáticas generan más engagement, más interacciones, más comentarios. Esto, a su vez, puede aumentar la visibilidad de la persona en cuestión. Si Ande buscaba generar conversación, lo ha logrado con creces. La noticia de su post ha aparecido en numerosos portales de noticias de entretenimiento, alimentando aún más el debate. Ahora, para ser justos, también debemos considerar que a veces las cosas son exactamente lo que parecen. Quizás Ande simplemente compartió una frase que le resonó en ese momento, una reflexión sobre la vida que le pareció importante. No todo tiene que ser una indirecta, ni todo tiene que ser sobre una persona específica. Pero dado el contexto, es difícil no dejarse llevar por la corriente de las especulaciones, especialmente cuando se trata de una pareja que tuvo tanto impacto mediático. En resumen, el post enigmático de Ande Ercel, con la frase "las verdaderas intenciones se revelan cuando dejas de intentar complacer a todo el mundo", ha desatado una ola de especulaciones sobre si podría ser una indirecta para su expareja, Kerem Bürsin. Las interpretaciones varían, desde una reflexión sobre las presiones de la vida pública y las relaciones pasadas,
hasta una declaración de principios sobre la autenticidad y la transparencia. Lo que es innegable es el poder de las redes sociales para crear narrativas y el interés constante del público en la vida de sus celebridades favoritas. Ya sea una indirecta directa, una reflexión general o incluso una estrategia para generar engagement, el post de Ande ha logrado su objetivo, mantenernos a todos hablando y pensando. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Un análisis de este intrigante post que ha puesto a todos a pensar. Espero que les haya resultado interesante y entretenido desentrañar este pequeño misterio con nosotros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Ande estaba lanzando una indirecta a Kerem, o es solo una reflexión general sobre la vida? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Compartan todo lo que se les ocurra. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido similar, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o que simplemente disfruten de un buen análisis de celebridades. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Son ustedes los que hacen que este canal sea posible. Muchas gracias por acompañarme hoy, de verdad. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.